Hi, ich spreche Janice, wie geht's? Gut? Hoy vamos a aprender el imperativo en alemán. Es súper importante porque con él damos órdenes, pedimos cosas, pero hay que tener en cuenta que en alemán el imperativo suena bastante más fuerte que en español. En español lo podemos usar más sin sonar bordes o desagradables, pero en alemán hay que suavizarlo más. ¿Cuántas formas de imperativo conoces tú en español? Si piensas en un verbo, ¿en cuántas personas lo puedes poner en el imperativo? Por ejemplo, el verbo venir. Lo pongo en la segunda persona del singular. Ven sería el imperativo. Pero también lo podemos poner en la segunda persona del plural. Venid vosotros. En la tercera persona también del plural. Vengan ustedes, y del singular, venga usted. En alemán es casi igual, solo que no se diferencia entre vengan ustedes y venga usted, por lo que solo vamos a tener 3 formas de imperativo. Te voy a contar cómo son, quédate conmigo. Voy a empezar explicándote la forma de Sie, la de cortesía, que ya sabes, la puedes usar cuando estés delante de una persona o delante de varias si te quieres dirigir a ella, a ellas o a ella, muy cortésmente. Voy a decirte primero la frase normal y luego la vamos a poner en imperativo para que veas cómo he alterado el orden de palabras. Por ejemplo, Sie kommen morgen significaría usted viene mañana. Pero ¿cómo lo diría en imperativo? Venga mañana. Pues diría kommen Sie morgen. Kommen Sie morgen. ¿Ves que es muy fácil? Es el verbo en infinitivo y luego el pronombre. Antes he dicho primero el sujeto, ahora no, ahora primero es el verbo. Kommen Sie morgen. Si le quiero decir a alguien, haga deporte, ¿cómo se lo diría? Vamos a coger la frase primero. Normal, sin imperativo. Sie machen Sport. Eso sería, usted hace deporte. Sie machen Sport. Pero ¿cómo sería? Haga deporte. Pues, machen Sie Sport. ¿Ves que he alterado simplemente el orden? Un último ejemplo. Usted duerme más sería Sie schlafen länger. Sie schlafen länger. O ustedes duermen más. Vale. ¿Cómo lo diría en imperativo? Duerma más. Duerma más. Schlafen Sie länger. Schlafen Sie länger. Igual que los anteriores ejemplos. Primero el verbo en infinitivo y luego el pronombre de cortesía. Sigamos. Ahora la forma con ia, que también es súper fácil. Más fácil que la forma con du. La forma de ia es la forma de la segunda persona del plural. Es muy fácil, ni siquiera tenemos que poner el pronombre como en la forma de cortesía. Simplemente cogemos la segunda persona del plural del verbo y ya tenemos el imperativo. O sea, igual que en presente. ¿Vale? Voy a decir otra vez la frase normal y luego la vamos a poner en forma de imperativo. ¿Vale? Ihr kommt morgen es vosotros venís mañana. Ihr kommt morgen, vosotros venís mañana. ¿Cómo lo decimos en imperativo? Cogemos la segunda persona del plural del verbo, o sea, el verbo, y ya está, no necesitamos nada más. Bueno, el morgen. Kommt morgen. Venid mañana. Kommt morgen. Venid mañana. Vale, otro ejemplo. Ihr macht Sport es vosotros hacéis deporte. Vosotros hacéis deporte. Ihr macht Sport. ¿Cómo diría? Haced deporte. Necesito el deporte. Pero aparte de eso y el verbo, ya no necesito más palabras. ¿Cómo lo diría? Con la segunda persona del plural y Sport. Macht Sport. Haced deporte. Vale. Otro ejemplo más con un verbo separable. Porque hay que tener cuidado, los verbos separables se separan también en imperativo. Es un error común juntarlos, pero se separan. Por ejemplo, ihr ruft mich an es vosotros me llamáis. Pero ¿cómo lo digo en imperativo? Pues lo digo con la segunda persona del verbo, en plural, ruft. Luego necesito el mich, ruft mich an. Llamadme, ruft mich an. Es un verbo separable, ¿ves que lo he separado? Tengo que poner el mich, el me, ese de llamadme, ese me, ruft mich y luego an. Anrufen es un verbo separable.
Ahora la forma de du, que te he dicho que es la más difícil, pero tampoco es tan difícil. No te preocupes. ¿Cómo se forma? ¿Qué hay que hacer? Pues cogemos la conjugación del verbo en la segunda persona del singular, le quitamos la ST no se puede añadir, ST es la terminación típica de la segunda persona del singular. Pues la quitamos y con eso que nos quedamos, ese es el imperativo con du. Por ejemplo, du kommst morgen, la frase sin imperativo, tú vienes mañana, sería en imperativo komm morgen, komm morgen. ¿Cómo es la forma de la segunda persona? Kommst. ¿Qué he dicho? Komm. Le he quitado la S y la T. Solo tienes que saber esto para la mayoría de los verbos, pero tienes que tener cuidado en los verbos de cambio vocálico, porque en estos verbos algunas veces se mantiene el cambio vocálico y tienes que decir el imperativo con este cambio vocálico y otras veces no. ¿Cuándo se mantiene? Se mantiene cuando el cambio vocálico es de E a I o de E a IE, que también se pronuncia I. Por ejemplo, ¿cuáles son estos verbos de cambio vocálico? Por ejemplo, geben y nehmen. ¿Cómo es la segunda persona del singular del verbo geben? Que es dar. Du gibst. Tú das. ¿Ok? ¿Cómo es la segunda persona del singular del verbo nehmen? Que es tomar, agarrar. Nehmen. Du nimmst. ¿Ves? Esa E ha cambiado a una I. Du nimmst. Y estos verbos de cambio vocálico cambian en la segunda y la tercera persona del singular. Vale, pues al pasarlos a imperativo, estos que acabo de decir, por ejemplo, mantendrían el cambio vocálico porque es un cambio de E a I. Entonces, si quiero decir dame la botella, con el verbo geben, diría gib mir die Flasche, gib mir die Flasche. ¿Ves? No tiene la ST de la terminación de la segunda persona del singular, pero sí mantiene el cambio vocálico. Pero has dicho que hay verbos que no mantienen el cambio vocálico. Pues sí, hay verbos que no lo mantienen. ¿Cuáles? Pues muchas veces cuando cambia de a E o de hoy, de au a hoy, ahí no se mantiene. Por ejemplo, ¿cómo se diría? Duerme más. Tú, lo hemos dicho antes, pero con las otras personas. Duerme más. Pues aquí, schlafen, podrías pensar, uy, ¿tiene un cambio vocálico? Pues sí, tiene un cambio vocálico. Tú duermes mucho es du schläfst länger, pero como lo quiero decir en imperativo y he dicho que estas no mantienen el cambio vocálico, si quiero decirle a alguien duerme más, no puedo decir schläf, no, länger no, tengo que decir schlaf länger, schlaf länger. Otro ejemplo sería, por ejemplo, laufen, que es andar. Por ejemplo, si yo le quiero decir a alguien anda, no le digo läuf, a pesar de que la segunda persona es du läufst, sino que le diría lauf, corre, lauf. Lo último que te voy a enseñar va a ser el imperativo de sein, el verbo ser, que es irregular. ¿Cómo se diría, por ejemplo, estate tranquilo, estate quieto? Tenemos que usar el imperativo con du y la forma para la segunda persona del verbo ser es sei, S-E-I. Por ejemplo, estate tranquilo o estate quieto se diría sei ruhig, meine Güte, sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig. ¿Ok? Pero si lo que quiero decir es estáos quietos y tengo que usar la segunda persona del plural, este es más fácil porque es igual que la conjugación del presente. Seid. Por ejemplo, estáos quietos es seid ruhig. Seid ruhig. Estáos quietos. Estáos callados. Vale. Y la del verbo ser en pronombre de cortesía es seien Sie.
por favor, estése callado, sería Bitte seien Sie ruhig. Y ya está todo. Ah, una cosita más. He dicho antes que los imperativos son muy fuertes en alemán. A veces podemos usar cositas para suavizarlos. Por ejemplo, la partícula mal. La partícula mal, junto a veces también con bitte, que es por favor, se usa para suavizar imperativos y que no suenen tan rudos. Por ejemplo, mach mal bitte die Hausaufgaben. Mach mal bitte die Hausaufgaben. Es, por favor, anda, haz la tarea, haz los deberes. Mach mal die Hausaufgaben bitte. Y también la partícula doch, la podemos usar cuando queremos animar a alguien, a lo mejor que no está seguro de si hacer algo, a que lo haga. Por ejemplo, si a alguien a lo mejor le estamos invitando a un café y no está seguro de bebérselo o no, podemos decirle Trink doch einen Kaffee. Sí, hombre, bébete un café, anímate. Un ejercicio súper rápido. Venga, ¿cómo dirías en la segunda persona del singular? Haz deporte, haz deporte. Ya sabes que deporte es Sport y que hacer es machen. ¿Cómo lo dirías? Piensa en la segunda persona del singular. Quítale la S y la T. Mach Sport. Muy bien, mach Sport. Vale. ¿Cómo dirías? Venid mañana. Esto ahora tienes que usar la segunda persona del plural. Venid mañana. ¿Qué tengo que usar ahí? Si venir es kommen, mañana es morgen, ¿cómo lo pondrías el verbo? Igual que si lo conjugaras, normal y ya está. Kommt morgen, venid mañana, kommt morgen, muy bien. Ahora, ¿cómo dirías? Trabaje más. A usted. Trabaje usted más. Si trabajar es arbeiten y más es mehr, ¿cómo lo dirías? Arbeiten Sie mehr, muy bien. Pero en infinitivo la forma y luego el pronombre. Vale, ya hemos hecho las tres personas, pero como hay verbos de cambio vocálico, te voy a pedir también que me digas cómo se diría, por ejemplo, toma el medicamento. A ti. Toma el medicamento. Toma el medicamento. Tomar es nehmen. Nehmen. El medicamento es das Medikament. Nehmen, y ahora piensa en el verbo nehmen, que lo tienes que poner en la segunda persona y lo que tienes que hacer. ¿Qué pasaba con este verbo? Nehmen. Que cambia de E a I. Entonces, ¿qué pasa? Se mantiene. Nimm das Medikament. Sin la terminación de segunda persona. De singular, ST. Nimm das Medikament. Nimm das Medikament. Tómate el medicamento. Und das war's. Espero que hayáis aprendido algo. Nos vemos pronto.